a continuar con algunos de los temas de unidad número 4, y son temas que van a estar bastante interrelacionados. Desde la clase de la PAO hasta esta parte, son todos temas que van a estar muy vinculados porque justamente esta década, digamos, de los 60, 70, 80, principalmente en el Cono Sur, donde dictaduras militares fueron de alguna manera como el puntapié inicial de un conjunto de discusiones que de alguna manera se van a destapar en estas décadas y que vamos a intentar revisitar durante estas clases, la de hoy, la de mañana, algunas de la semana que viene, incluso varias de la unidad número 5. Hoy concretamente como vamos a hacer como una introducción más general, cosa que saldemos algunas cuentas vinculado a algunos temas más conceptuales, un poco más teóricos, y nos vamos a ir directamente hoy a derechos humanos, a movimiento de mujeres, a las discusiones vinculadas a las transiciones de la democracia. Mañana vamos a ver otro de los temas y la semana que viene otro. Esto tiene que ver con esta apertura de la agenda de las ciencias sociales o cambios de la agenda de las ciencias sociales que la PAO explicó en función de la idea de parteaguas y de la discusión acerca de la pérdida de algunas categorías como centrales de la sociología crítica de los 60 y los 70, ya a partir de esta época, especialmente en aquellos países donde hubieron dictaduras, se perdió completamente, claramente. Pero al mismo tiempo, y esta es como la fase B, digamos, los 80 además fueron muy importantes porque emergieron un conjunto de temas dentro de la agenda pública de muchos países de América Latina, y por lo tanto las ciencias sociales comenzaron a estudiar todos estos procesos. Algunos de estos vamos a ver hoy justamente. Creo que uno de los más importantes tiene que ver con la cuestión de la idea de movimientos sociales. Hoy vamos a ver un caso específico de estos movimientos sociales que tienen que ver con el movimiento de derechos humanos. Ustedes, para leer como lectura obligatoria en esta unidad, tienen el texto de Jelin, y sobre transiciones a la democracia y toda esa discusión tienen el texto de Cecilia Lesgart. Esta presentación es como una complementación de esos dos textos. Pero les decía que de alguna manera, en general, mucha literatura disponible durante literatura disponible vinculada a movimientos sociales denominan esta etapa como la emergencia de los nuevos movimientos sociales. Y se preguntarán si son nuevos movimientos sociales en función de cuáles son aquellos viejos movimientos sociales. Y en términos generales, durante todo el siglo XX, en todo el mundo y en América Latina, el objeto privilegiado de los movimientos más populares o de las movilizaciones más vinculados a organismos fuera del Estado, los estudios están más concentrados precisamente justamente en el movimiento obrero. O sea, el movimiento social clásico durante el siglo XX en toda América Latina, y que de alguna manera copó la agenda de los estudios vinculados a al sindicalismo, a la tradición del movimiento obrero, incluso desde corrientes más marxistas en las cuales se buscaba todo el tiempo la relación entre la politización de este movimiento sindical o la politización del movimiento obrero, de alguna manera fue como el que trazó en muchos países de América Latina la idea de movimiento social. Lo que sucede es que a partir de los 70, los 80, incluso los primeros años de la década del 90, emergen con fuerza otras representaciones, otras subjetividades que hasta ese momento no habían sido tema. ¿Esto qué quiere decir? Que por un lado no es que no hayan existido, en absoluto. Ya vamos a ver en algunos casos que las raíces históricas de esos movimientos son larguísimas, incluso de siglos. Pero sí, dentro del campo de las ciencias sociales no habían sido temas de la sociología, o por lo menos no habían sido temas hegemónicos de la sociología. Y en ese sentido, creo que una buena parte para un buen puntapié inicial para pensar esta emergencia de nuevos agentes dentro del espacio político, dentro de la agenda pública de las ciencias sociales, tiene que ver con la visibilización de experiencias de pueblos que generalmente fueron subalternos. Y elijo acá la idea o el concepto, la noción de subalternos, porque va en contra de toda aquella mirada que ubica a mujeres, a poblaciones negras, a poblaciones indígenas y muchos otros y otras como minorías. Cuando sabemos, incluso por un montón de estudios disponibles, que en muchos países de América Latina absolutamente para nada son
son minorías, sino que en muchos casos son las mayorías. Y ni hablar del movimiento de mujeres, por ejemplo. Entonces, justamente son estas épocas, este periodo, hay como bisagra entre finales de los 80, de los 70 y los 80, en donde emergen nuevas prácticas políticas que estos agentes subalternos logran consolidar temas que hasta ese momento no habían sido estudiados. Y ahora vamos a ver específicamente a qué me refiero con esto. Pero vamos a ver de alguna manera que esta expansión de alguna manera de estos nuevos movimientos sociales, a mí no me gusta demasiado la idea de nuevo movimiento social, entonces las menciono porque si se van a los textos o probablemente en otras materias ya hayan leído algo acerca de esto, lo van a ver como nuevos movimientos sociales. Esa categoría de nuevo en realidad emergió en Europa y algunos textos especialmente de algunos autores franceses que vinieron a América Latina y descubrieron el mundo indígena. Concretamente para el mundo indígena, pero en realidad, bueno, como sabemos, los levantamientos y movimientos indígenas en toda América Latina tiene raíces y tradiciones larguísimas de lucha. Pero sí me parece que es importante esta idea, por lo menos que ustedes observen la emergencia de diferentes agendas en este periodo, porque sí hubo como una expansión del campo de los movimientos sociales, como repertorio de luchas, como repertorio de reivindicaciones, como repertorio de levantamientos bien concretos, y una retracción del poder estatal, en términos de que ya se hacía político, se hacía mucha política por fuera del Estado. Ya en esta época, en muchos países de la región, y estoy pensando en México, estoy pensando incluso en Brasil, estoy pensando en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en muchos países que algunos, incluso que no tuvieron dictaduras militares, en donde la presencia del Estado, incluso a partir de la adopción del neoliberalismo, como vimos la semana pasada, comenzó a rescindir algunas de sus funciones incluso más básicas. En ese momento en donde la agenda pública, de alguna manera el Estado se retrajo incluso de la participación más en la esfera de la sociabilidad política más concreta, algunos de estos agentes de pueblos subalternos se consolidaron y logró tener como una gran expansión. Esto se debe incluso para el movimiento de mujeres. Esto se debe principalmente porque los años 50, 60, 70 en toda América Latina fueron décadas de una gran urbanización, de un proceso muy profundo de desruralización, es decir, la mayoría de estos agentes subalternos pasaron de alguna manera a estar transitando su vida política dentro de las ciudades. Dentro de las ciudades, además con una expansión de los campos científicos universitarios, y por lo tanto fueron las primeras generaciones de mujeres que ingresaron a la universidad pública, a las carreras científicas, fueron la llegada de los primeros campesinos, indígenas y dirigentes del movimiento negro ingresando a la universidad, un proceso de academización que de alguna manera tuvo como reflejo 10 años o 20 años posteriores dentro de la agenda de las ciencias sociales. Y este proceso de academización de todos estos pueblos subalternos, además lo que logró constituir fueron cuadros políticos, que hasta ese momento, para el caso de indígenas, e incluso en menor medida para el caso del movimiento negro, la mayoría de los dirigentes que hasta ese momento habían liderado los procesos de levantamiento, estoy pensando desde la bisagra entre el siglo XIX y el siglo XX en adelante, casi durante todo el siglo XX, había estado en manos de criollos mestizos blancos, acompañados claramente por parte de estos pueblos subalternos, estos agentes subalternos, pero no eran los mismos agentes quienes lideraban la acción política académica, que sí va a tener como punto de ruptura acá como los 70 a los 80. Por eso tal vez estos 70, 70, 80 son como una bisagra. A partir de este momento, el movimiento de mujeres va como a expandirse y va a ocupar las discusiones en buena parte de las ciencias sociales, lo mismo los movimientos indígenas, lo mismo con el movimiento negro. Y hay una gran diferencia que incluso junto con estas características que hace que este campo de los movimientos sociales se expanda, y tiene que ver con el traspaso o el camino hacia las disputas en terreno político más local, más regional, a la ampliación de estas discusiones a nivel nacional.
ya lo vamos a ver concretamente en la unidad número 5 para el caso del movimiento indígena, lo vamos a ver mañana para el caso del movimiento negro, hoy lo vamos a ver para el caso del movimiento de mujeres, pero a lo que me refiero es que en muchos momentos durante todo el siglo XX hubieron fuertes reivindicaciones por parte de todos estos pueblos y todos estos agentes subalternos. Esto implica, o esto implicó, de alguna manera, que hubieron como momentos de efervescencia vinculados a determinados temas. Esa efervescencia se agotaba cuando el conflicto se terminaba, pero no tenía como una amplificación nacional. Lo que sí sucede a partir de los 80, específicamente en buena parte de América Latina, es que la agenda de reivindicaciones de estos grandes movimientos sociales se hacían nacionales, y por lo tanto eran ineludibles. Era ineludible para todas las sociedades en términos generales, sino además era ineludible para la política nacional, porque muchos de estos movimientos se transformaron luego en partidos políticos que incluso durante la década de los 90 van a ser actores muy importantes dentro de la política electoral de cada uno de estos países. Lo mismo pasó con el movimiento de derechos humanos, lo mismo pasó con el movimiento de mujeres, que a pesar de no haber sido temas o a pesar de no haber sido parte de las discusiones hegemónicas de las ciencias sociales de los 80, es algo ineludible a partir de los 90, de los 2000, y bueno, ni hablar actualmente. Así que esta es como una gran como mini introducción vinculada a estos temas, que solamente voy a complementar acá para que recuerden un poco lo que vimos vinculado al neoliberalismo y al neoestructuralismo, que incluso durante muchos países no solamente hubo una retracción del Estado en función básicamente de algunas de sus competencias dentro o vinculado a la liberalización del mercado. Las dictaduras militares, especialmente en el Cono Sur, implicó una fuerte desinstitucionalización de la política en todo, desde las universidades hasta las grandes burocracias nacionales. Todo fue como un clima de época, de alguna manera, que permitió la emergencia de resistencias. Esas resistencias al neoliberalismo, las resistencias a las dictaduras, las resistencias a el patriarcado, para el caso del movimiento de mujeres, también va a permitir que estos movimientos sociales se estructuren y se solidifiquen y se consoliden en los 80 y en los 90. ¿Me explico? No sé si... Creo que había un comentario recién. A Marta. Esto es simplemente para que tengamos como un contexto, como una introducción de lo que vamos a ver un poco más adelante vinculado a los movimientos sociales. Después, si quieren, podemos retomar alguna de estas discusiones. Sí me parecía importante que tuviéramos como un punto de partida como casi en común. Una cuestión fundamental vinculada a esta idea de los nuevos movimientos sociales y de alguna manera de la pérdida del sistema estatal como receptor de las demandas de las organizaciones de la sociedad civil o de diferentes instituciones no estatales, pero públicas no estatales, es que el Estado dejó de dar respuestas a muchas de estas reivindicaciones. Sucedió básicamente por las dictaduras en los países que tuvieron dictaduras, pero también sucedió en otros países de América Latina que no transitaron por dictaduras, pero que sí, de alguna manera, el neoliberalismo y la llegada de políticas neoliberales cumplió casi el mismo efecto de desestatalización, si se quiere, de las sociedades latinoamericanas. Y por eso la idea de acción colectiva comienza a tener como un sentido político que se va a traducir luego en sentidos más académicos, porque van a haber un montón de investigadores que van a comenzar a producir e investigar y estudiar estos temas. Es como raro, es como extraño, porque si tenemos como muy en mente la narrativa vinculada a la bisagra, al parteaguas latinoamericano, es decir, la pérdida de alguna manera de la radicalización del pensamiento del marxismo, la dependencia, los exilios, el exilio en México, las terribles consecuencias que tuvo las dictaduras para los campos científicos universitarios en Paraguay, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en todos los países que tuvieron dictaduras durante este periodo de tiempo, aunque se dio todo ese contexto, además ese contexto fue el que permitió incluso la llegada de alguna manera de los temas de los nuevos movimientos sociales dentro de la agenda, que se va a consolidar en la década de los 90, pero van a ser justamente en estas décadas en donde van a emerger con mucha fuerza
y que incluso van a asignar de alguna manera 20, 30 años después las discusiones del campo de la sociología. Yo no sé, Pau, si estás de acuerdo, pero... Maxi, quería hacer un comentario al respecto. Sí. No, por supuesto que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero lo que quería comentar es que si bien hemos trabajado, cuando hablamos un poco del parteaguas latinoamericano respecto de esta visión que tenía Agustín Cueva crítica en relación a las opciones que habían obtenido los intelectuales del Cono Sur, em, ahí detecta un problema y detecta una situación que básicamente tiene que ver con una crisis del marxismo, ¿no? O sea, en el fondo también esta crisis del marxismo, y por otro lado, si lo vemos en paralelo, esta idea de pensar que esta reconfiguración del marxismo, podríamos decir, y las nuevas lecturas a partir de las propias experiencias de los propios académicos, pero no solamente los académicos, sino también los militantes y las militantes respecto de su pasado político anterior, buscando nuevas estrategias de lucha social, ¿no? Para reivindicar la democracia y demás, les hace rever ese pasado y hace también poner en tela de juicio quién es el sujeto o la sujeta de la revolución, ¿no? Esto abre también a la sociología, perdón, no a la sociología, sino a las ciencias sociales de la mano de la hegemonía, a tratar de analizar otros sujetos sociales, ¿no? Y no anclarse simplemente en los análisis de clase. Este sería como el lado B de esta crisis del marxismo, y también verlo en términos internacionales, ¿no? Porque esto no solamente está ocurriendo en el Cono Sur a partir de la relectura de sus propias, digamos, de las derrotas políticas, de un proyecto revolucionario y demás, sino también hay que verlo también en clave de qué estaba pasando con el eurocomunismo, qué estaba pasando con el marxismo estalinista, o digamos con la versión estalinista del marxismo y demás, o con aquellos partidos comunistas que habían seguido estrictamente la línea de los del Partido Comunista Soviético, que empiezan a generar también respuestas o nuevas preguntas, perdón, para ver quién es el sujeto de la revolución. Y se amplía también el abanico para ver otras cuestiones, ¿no? Esto también ligado a lo que se llamó el giro antropológico en las ciencias sociales, que tiene que ver también con mirar estas nuevas subjetividades y problematizar estas nuevas subjetividades, ¿no? Perdón, Maxi, capaz que esto lo venías a decir después, entonces no sé si... No, no hay problema. No, y recién te preguntaba, que si uno piensa la sociología actual o el debate de la agenda de las ciencias sociales, de la sociología en particular latinoamericana, es casi ineludible hablar de sociología latinoamericana actualmente sin hablar de la sociología vinculada al estudio de los pueblos indígenas, del movimiento negro, el movimiento de mujeres y el feminismo. Digo, me parece que 30, 40 años después, todos estos emergentes que surgen justamente en esta etapa, en esta época, actualmente son como casi hegemónicos. Digo, no sé si estás de acuerdo, Pablo, pero... Y sobre todo, supónganse que ustedes hagan un ejercicio de buscar algún espacio regional, como supongamos es Claxo, que tiene que ver con nuestro ejercicio número 1, del laboratorio número 1, y los primeros temas que van a encontrar son el tema de mujeres, el tema de la negritud, el tema de, o sea, varios temas de investigación, los grupos de trabajo van en esa línea. Pero si nosotros hacemos, y cuando ustedes lean el texto de Elizabeth Jelling, que lo va analizando por décadas, van a ver que, no sé si Maxi esto lo vemos más adelante, pero van a ver que básicamente no son temas de lo que ella denomina el establishment de la sociología o de las ciencias sociales de los años 60 y 70. Son otros los temas, como lo hemos visto, ¿no? En los años 60 era el tema del desarrollo, y en los años 50 en adelante el tema del desarrollo, en los años 60 se problematiza la idea del desarrollo con la dependencia. Son los grandes temas estructurales, pero hoy por hoy, como dice Maxi, no podría pensarse una agenda en la sociología latinoamericana sin ver sin ver estos problemas sociales, sin ver estos nuevos sujetos, sujetas y nuevos objetos que se convierten en objetos de investigación para las ciencias sociales, ¿no? Sí, pero incluso esto de que está bueno el texto de Jelin porque marca que incluso más allá de que no era mainstream, digamos, no era parte de los temas hegemónicos, existían estudios de mujeres, digo, y vamos a ver mañana incluso dentro de la sociología brasileña para el sexismo, dentro del racismo y toda esa discusión del movimiento negro, feminista negro incluso,
se debatía y se publicaba. La cuestión es que no se le daba pelota, básicamente es eso, ¿no? Había como una distancia bastante larga entre lo que se producía y lo que eran temas relevantes vinculados a universidades, centros de investigación, financiamientos, digo, hay todo como una lógica de red académica a los cuales estos temas todavía no se insertaban. Estaban en los márgenes, digamos, estaban en los márgenes de la producción sociológica y de la circulación. Total. O sea, como el gran tema, podríamos pensar que el gran tema desde la bisagra, desde el quiebre institucional de los años 70 en algunos de los países latinoamericanos, pero principalmente en el Cono Sur, va a ser el tema de la transición a la democracia, la transición a la democracia y todo lo que eso implicaba. Lo que pasa que derivado de ese gran tema y convergente con ese tema también, como vamos a ver después con el texto de Jelin, aparecen los otros temas, ¿no? No es que sean de la nada. También esa lectura que permite esa lectura de los golpes militares, por ejemplo, que permite la introducción de Gramsci o que permite ciertas lecturas más heterodoxas, ¿no? También permite que esos pequeños nichos donde se discutían temas vinculados a la mujer, aunque se los hiciera en clave de la fecundidad para los años 60, por ejemplo, comienzan a ocupar otros espacios, ¿no? Digamos, hay como después cuando veamos el tema de Jelin lo profundizamos, pero la convergencia de los grandes temas con esta problemática de los años 70, ¿no? Con las dictaduras. Ahora justo estamos entrando a eso, porque lo que les decía al principio es que ahora vamos a como focalizar el día de hoy en la mirada de la constitución del movimiento de derechos humanos y la relación con la emergencia del movimiento de mujeres, especialmente en Argentina, porque ya vamos a ver que algunos casos diferentes para otros países que transitaron dictaduras que no tuvieron el mismo proceso de desarrollo del campo de los derechos humanos. En primer lugar, creo que simplemente como para que nos pongamos de acuerdo en relación a algunos conceptos, algunas categorías, tienen que ver con cómo denominamos determinados procesos. Probablemente ustedes ya hayan escuchado y leído acerca de la idea o noción de dictadura, de genocidio, de terrorismo de Estado, de guerra. Sí me parece como que nos pongamos un poco de acuerdo en las diferencias a las cuales se refiere, porque va a ser muy importante luego para las reivindicaciones del movimiento de derechos humanos, especialmente en términos jurídicos en los juicios. ¿Alguna tiene alguna idea de cuáles son las diferencias entre la idea de guerra, la idea de terrorismo de Estado, de genocidio, para referirse a las dictaduras, especialmente de Argentina? ¿Lo han visto en alguna otra materia? No sé si en historia, tal vez. ¿Hayan visto algo de esto previamente? Romina, ¿podría comentar algo? No sé si lo discuten. Ha estado ahí, sí, Se charla bastante y se charla. Sí, no, estaba ahí como, ¿qué hago? ¿Escribo? No. Dale, Romina. Sí, en realidad nosotros partimos generalmente en las visitas ahí por el Espacio para la Memoria, que para quienes no lo conocen fue el centro clandestino de detención, tortura y exterminio más grande que funcionó acá en el Gran Mendoza. Partimos de las nociones de Feuerstein. No sé si vas a partir por ahí, como, bueno, nada, empezar a concebir lo que fue el terrorismo de Estado como un genocidio, que no fue el primero en Argentina, sino que tiene toda una representación y una base en el primer genocidio que se hizo en la Patagonia Argentina con los pueblos originarios, y bueno, en base a eso generalmente construimos la visita. Así que... Gracias, Romy, por tu contribución. Gracias, Romy. Hay una discusión que incluso es hasta casi ideológica en función de la constitución del movimiento de derechos humanos y las personas que quedan vinculadas a, sean víctimas o represores de las dictaduras. La idea de guerra creo que es la que más conocemos, básicamente es la que instaura de alguna manera las miradas más conservadoras, más de derecha, que reivindican de alguna manera los procesos autoritarios en América Latina, que buscaba asimilar la idea de que eran dos actores políticos que se enfrentaron básicamente dentro de un territorio y que básicamente era la construcción de la invasión o de la emergencia de un enemigo interno dentro de la sociedad latinoamericana. Y por lo tanto había que combatir. Da pie a la teoría de los dos demonios. Los dos demonios, sí, exactamente. Y aparte está directamente vinculada con la implementación de la doctrina de seguridad nacional dentro de los territorios nacionales. Digo, hay sí una movida continental, incluso el panamericanismo,
de Kissinger, incluso con el Plan Cóndor. Digo, creo que hay como una movida continental, ideológica incluso, que caló muy profundamente en muchos de los procesos políticos posteriores a las dictaduras en América Latina, que hasta el día de hoy se reivindica como esto que menciona la Romy como la teoría de los dos demos. Tal vez dentro del campo de las ciencias sociales, más críticas, o incluso más que circulan más en la actualidad en Argentina, las dos categorías que están, incluso que se utilizan casi como sinónimos, pero bueno, son diferentes, es la idea de terrorismo de Estado y la idea de genocidio. La gran diferencia, y es por donde viene el aporte de Feuerstein, es que se aplica la idea de genocidio porque tuvo como una estrategia las dictaduras refundacionales, como transformar las organizaciones, la organizatividad social de un territorio, vinculado básicamente a la destrucción identitaria, no tan solo de un pueblo, sino casi de la esfera nacional. Es como un borrón y cuenta nueva. Y para ello, claramente, la violencia política fue como el principal instrumento para llevar adelante esas prácticas genocidas. Aquellos y aquellas quienes están más del lado, si se quiere, de la idea de terrorismo de Estado, sí hay una constitución incluso de la singularización de un conjunto, de un grupo de la sociedad latinoamericana vinculada a la idea de las víctimas. Entonces, ahí sí hay como una distancia, incluso si después le interesa esta misma discusión, solamente se las nombro o se las sintetizo así muy rápido para que podamos avanzar en la clase, pero hay bastante escrito sobre esto, por si les interesa podemos después mandárselos. Bien, una de las cuestiones, esto simplemente como para empezar un poco con la idea de esto de movimientos de derechos humanos, y acá sí hay como una cuestión que es muy singular de Argentina, y por lo tanto Argentina, sí. No, perdón, simplemente quería comentar que las propias ¿Hola? Sí, te escuchamos. Ah, que no lo alcanzo a ver porque algo pasó con mi pantalla. Pero que las propias dictaduras, como por ejemplo en el caso de Chile, como lo vimos en los ejemplos de los decretos leyes, establecían en sus decretos esta idea de fundacional, ¿no? O en el sentido una nacionalidad que incluso había perdido algo de esencia, de esa esencia nacional, se había perdido por digamos, por la intromisión de la ideología marxista. Entonces, esta idea fundacional era sumamente fuerte para las dictaduras, discursivamente, digamos, se apoyaron en este discurso y a partir de eso, por supuesto, ejercieron las prácticas genocidias y las prácticas de terrorismo de Estado. Y sobre todo justificaron incluso algunas las reivindicaciones que hacían desde afuera quienes, digamos, quiero decir, atacaban con este discurso todo aquel que luchaba por los derechos humanos en cada uno de estos países y fuera de estos países, ¿no? Por esta idea de la intromisión de una ideología que no era la nacional. O sea, la idea de nación era sumamente fuerte, por supuesto que era una nación, ¿qué nación era la que se estaba pensando desde estos dictadores? Perdón, me confundo porque tengo la pantalla en negro y no una de las cuestiones más relevantes vinculadas a la emergencia del movimiento de derechos humanos tiene que ver con las resistencias antidictatoriales. Y acá podemos tener como dos roles o dos grandes vías. Por un lado está la resistencia vinculada a los grupos hermanos que resistían de alguna manera a las dictaduras en Argentina, pero también lo hicieron en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en Chile. Y al mismo tiempo, el momento en el cual emerge con mucha fuerza la violencia política en muchos de estos países, se inicia a condensar de alguna manera protestas vinculadas a la implementación y a la noción de uno de los temas que va a ser como el cambio, el giro paradigmático de la resistencia en contra de las dictaduras, que es la llegada de la noción de derechos humanos. Hasta ese momento, todas las discusiones de violencia política, y miren que América Latina ha transitado por espacios de violencia política durante toda su existencia, digamos, esto no es para nada nuevo, no es nada singular, no es nada que incluso se dio solamente en Argentina, sino que muchos países de América Latina vivieron más, tuvieron existencia institucional más ligada a la violencia política que concretamente a la estabilidad democrática institucional. Se me ocurre con Colombia, bueno, hay un montón de casos en los cuales
la cuestión de la violencia y la organización estatal y paraestatal vinculado a ella han sido como los temas fundantes. Pero sí lo paradigmático y lo que marca Jelin incluso en el texto, haciéndose con la Pau, al capítulo 2 de un libro que, si les interesa toda esta discusión, está buenísimo, se llama Los usos del pasado, está editado por Siglo XXI, lo tenemos a texto completo, así que si alguno o alguna quiere pegarle una mirada, lo tenemos disponible, está buenísimo, y justamente incorpora de alguna manera, o analiza de alguna manera, cómo la idea de derechos humanos viene a quebrar con esta tradición clásica de la discusión vinculada a la violencia política, en donde los términos estaban más vinculados a la lucha de clases, a las revoluciones nacionales, incluso no tan marxista, porque hay muchos países en los cuales el marxismo como tema dentro de las ciencias sociales no era para nada hegemónico, incluso en aquellos países se utilizaba la idea de lucha de clases cuando había que referirse a momentos de violencia política. La idea de los movimientos de resistencias fue que la idea de derechos humanos surge muy fuerte básicamente porque hay como un cambio jurídico internacional que lo permite. Y tiene que ver con el internacionalismo de la idea de derechos humanos, que va a tener como una referencia bien clara en Argentina. Y claramente lo que determina básicamente que todos los seres humanos somos portadores de derechos que son inalienables, y lo que justamente permite esta idea es que todas aquellas se pueden construir, se puede conceptualizar teóricamente, ya no solamente prácticamente o actualmente, sino teóricamente la idea de víctima. Y en ese sentido, la construcción de la idea de la víctima del terrorismo de Estado o del genocidio, para el caso de Feuerstein, tiene que ver con la responsabilidad de las instituciones del Estado. Y eso es, hasta ese momento, no se había charlado, discutido, planteado esto a nivel internacional ni a nivel latinoamericano. Y por lo tanto, de alguna manera, el Estado era responsable de garantizar estos derechos inalienables de los seres humanos, y básicamente tienen que ver con la figura jurídica de los delitos de lesa humanidad. Es justamente el momento en el cual, de alguna manera, este proceso se da de la mano, para el caso argentino, con la emergencia, levantamiento, resistencia, reivindicación del movimiento de mujeres. De acá estamos hablando de un caso específico, movimiento de mujeres, que tiene que ver con aquellos movimientos de madres, abuelas, y luego, posteriormente, ya en la década de los 80, más 90 de hijos, que buscaron básicamente, no tenían como una reivindicación ideológica, como si tal vez algún movimiento de mujeres más académico había tenido previamente, sino que incluso acá la reivindicación tenía que ver básicamente con su ámbito doméstico familiar. Estaban buscando a través de las prácticas del cariño en la calle, como se lo denominaba en la época, y eran mujeres que incluso lideraban la resistencia a la violencia política, aún en momentos de dictadura. Pablo. Sí, no, esto de que este movimiento, particularmente el que va a analizar Elizabeth Jelin en el artículo, que en el capítulo 2 que ustedes van a leer, que es el movimiento de madres, que se va a fundar en el año 77, bueno, básicamente lo que ella está mostrando es que si bien no tenían una lógica, digamos, no salieron a la calle por una lógica política, ¿no? Sino más bien por lo que ella denomina por la lógica del afecto, y precisamente por la extensión de su trabajo, digamos, de sus tareas como madres, en principio, de ir a buscar a sus hijos y salir a la calle a buscarlos, y es una propia extensión de su tarea asignada, ¿no? Pero no había una problematización respecto de eso, y con el tiempo esto va a adquirir una politización distinta, ¿no? No es lo mismo hoy madres en ese momento que actualmente, ¿no? Pero la primera salida a la calle tiene que ver precisamente con esta extensión de su trabajo doméstico o de su rol como mamá, que está buscando a un hijo o una hija desaparecida. Esto se va complejizando con el tiempo y va adquiriendo un matiz cada vez más radicalizado políticamente, ¿no? A partir también de las prácticas, bueno, digamos, por las prácticas represivas sobre las madres, por lo que va, por la propia dimensión que tiene este proceso y por la lucha incansable de estos movimientos, ¿no? Y respecto hasta los años 70, simplemente decir previamente que las mujeres hasta ese momento, dentro de la agenda de las ciencias sociales, eran tematizadas en cuanto, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de la teoría de la modernización o de las teorías del desarrollo y demás,
eran, digamos, cómo entraba la mujer en la agenda.